Ahora sí, listo. Ya estamos grabando. Eh, entonces, la idea también es que ustedes vayan desarrollando ciertas capacidades para coordinar con diferentes actores sociales, eh, incidiendo en los entornos, en la toma de decisiones, en las deliberaciones que se hagan, ¿verdad? Para mejorar esas condiciones. Vamos a estar utilizando, por supuesto, este medio virtual de mediación. Y cuando nos veamos en físico, pues ahí, bueno, siguiendo con los protocolos sanitarios de la pandemia, pero más que todo el tema de lavado de manos, etcétera. Y mediación virtual, pues va a ser el medio oficial para la entrega de informes, avances, tareas que se les asignen, etcétera. No por otro medio, sino por mediación. Ahí se va a abrir el espacio. ¿Qué objetivos tenemos para este ciclo? Básicamente es conocer los principales referentes teóricos en participación y la organización comunitaria, analizar el contexto de la participación social en Costa Rica, reconocer la importancia de la participación como un derecho y un deber de los ciudadanos, identificar las herramientas metodológicas para lo que es abordaje de situaciones y problemáticas en conjunto con las comunidades y generar esa participación. Y los contenidos que vamos a estar abordando van a ser los siguientes. Si alguien tiene alguna duda, consulta, me interrumpe, no hay ningún problema. Vamos a estar eh, revisando los referentes teóricos conceptuales ligados a la participación y organización comunitaria, el contexto de la participación social, algunas características de la participación social en Costa Rica, movimientos sociales, eh, dimensionamiento de la participación local y la acción, metodologías de apoyo en la gestión comunitaria, y vamos a estar revisando y haciendo pequeñas prácticas con lo que es diagnóstico participativo, investigación, acción participativa, marco lógico, cartografía participativa o mapas de percepción. También vamos a estar hablando sobre la participación social como un deber y un derecho, la participación social en Estado, mercado y sociedad, los mecanismos de participación ciudadana, el manejo de conflictos socioambientales, liderazgo y emprendimiento. Incluí aquí un poco sobre economía circular, permacultura y economía colaborativa. Solo quiero hacer aquí un paréntesis, consulta, ¿en algún curso ya han visto economía circular, permacultura y economía colaborativa? Más que todo economía circular, lo que es permacultura y economía colaborativa, la verdad no me suena mucho. Ok, perfecto. Está bien, ahí vamos a estar hablando un poco de esto y entonces repasando también lo que es economía circular. Eh, Luego, lo que son limitaciones en la participación efectiva, responsabilidad social, participación social en salud, participación comunitaria en el quehacer del salubrista ambiental. Ok, ahora vamos a el cronograma y los contenidos. Bueno, hoy estamos aquí, hoy empezamos con lo que es obviamente la revisión del curso, la dinámica se las dejo pendientes. Eh, Luego vamos a ver el tema de los grupos, vamos a hacer 4 grupos, como son 12, entonces los grupos van a ser de 3 personas para que vayan pensando y por el WhatsApp me pueden pasar ahí los diferentes grupos. Ahorita lo vamos a definir. Eh, Vamos a hablar un poco sobre el trabajo final, que es sistematizar una experiencia comunal. Ahorita les voy a explicar qué es sistematizar para que vayan familiarizándose un poco con el proceso. Y nada más quiero hablar con ustedes o recordar, porque seguramente ya los otros compañeros se los han indicado, el tema de hostigamiento sexual, ¿verdad? Sus deberes y derechos en este tema, que es súper importante. Ya los otros cursos ya han hablado, ¿verdad? De hostigamiento sexual. En la mayoría vienen, incluyen al final de la carta del estudiante. Ah, bueno, también nada más voy a hacer un pequeño repaso al final, nada más, para no.
no repetirle lo mismo. Eh, Luego, ya el 24 de marzo, vamos a entrar un poquito más en lo que es materia de conceptos sobre participación, organización comunitaria, actores sociales, la organización como tal, qué es la comunidad, qué son las comunidades y por supuesto un refrescamiento de nuestro quehacer en salud ambiental. El 31 de marzo vamos a estar revisando el contexto, la participación social y las características en Costa Rica y los movimientos sociales. Luego entramos a un periodo de Semana Santa, ¿verdad? Que está libre, obviamente. Luego el 14 de abril, una vez que ya han descansado, han ido a misa, se han tirado todas las películas de Semana Santa, vamos a hablar un poco sobre participación social en el contexto local. Y aquí les voy a dejar parte de las asignaciones. La primera asignación este día, que se las voy a dejar para que la presenten a la siguiente semana, el 21 de abril, por mediación, es un ensayo sobre el papel de las audiencias públicas, si son aprovechadas realmente por el ciudadano. Entonces, un pequeño ensayo de no más de 3 páginas para el 21 de abril, a más tardar. Eh, Vamos a revisar un poquito algún material en clase, como lo que es mecanismos de gobernanza en agua, que tienen que ver con participación comunitaria. El ejemplo de la zona de Guanacaste es el manual de gestión participativa de acuíferos, el caso de los acuíferos costeros de Santa Cruz, con Invoco. No sé si ya están familiarizados, me imagino que sí con el caso de estos acuíferos en Santa Cruz. La verdad, creo que no. Ah, ok. ¿Alguna gira o trabajo en Santa Cruz con gestión de agua potable? La verdad, no recuerdo, profe. Si hemos hecho gira, creo, pero creo que no a Santa Cruz. Ok, ok, ok. Bueno, ahí vamos a estar revisando es mecanismo de gobernanza que tiene la IA. Vamos a ver. Ok, luego yo dejé esto, pero voy a ver si lo actualizo porque la verdad que ya creo que ya la pandemia la vamos superando por dicha. Eh, pero voy a actualizar el tema mejor. Porque tal vez no tanto COVID, pero sí otro tipo de pandemias. eh, bueno, ahorita que está el tema de dengue, malaria, que está volviendo de nuevo, lamentablemente, a este país, por el paso de inmigrantes desde la selva del Darién, que, bueno, van con rumbo a Estados Unidos. Hemos tenido muchos problemas con casos de malaria. Dengue está volviendo a entrar fuerte. Esas son un poco más endémicas, pero son importantes. Y la viruela del mono, ¿verdad? Que hay que tenerle mucho cuidado. Ahí estamos viendo a ver cómo va a evolucionar eso. Pero vamos a estar discutiendo un poco sobre el accionar de las instituciones en estos temas sanitarios, cómo se comporta la población y cuál es el nivel de participación de la población en ciertas actitudes y comportamientos protectores. Por ejemplo, en el tema de dengue, en el tema de lavado de manos, en el tema de gestión de residuos, que nos da muchos dolores de cabeza porque son geniales para vectores cuando no se gestiona bien. Pero ese día vamos a estar hablando un poco de esto. Yo voy a modificar un poquito esta parte. Luego, el 21 de abril, vamos a estar hablando sobre participación comunitaria y social, la evolución de la participación en el país en la década de los 80 a la actualidad. Aquí les voy a dejar en la segunda asignación individual extra clase, que es que cada uno de ustedes va a buscar en un medio de comunicación ejemplos de comunidades o grupos que se organizan para exigirle al Estado o al gobierno local, municipalidad, bueno, y nacional,
mejoras o cambios en temas orientados a salud ambiental. Entonces, cada uno, yo voy a abrir el espacio del foro, cada uno subirá su experiencia o su noticia que haya encontrado y el 28 de abril la vamos a discutir, vamos a comentarla, perdón, ahí de lo que ustedes hayan investigado. Entonces, participar en el foro y el 28 como, terminamos de complementar con una discusión en grupo. Em, ok, aparte de esta actividad del 28, vamos a hablar un poquito sobre manejo de conflictos. Vamos a hablar sobre lo local, la dimensión local y el ámbito de acción. Eh, Vamos a hablar un poco sobre las metodologías de apoyo a la gestión local y, bueno, la asignación 2, ¿verdad? Que es el trabajo de discusión en grupos sobre lo que ustedes buscaron y subieron al foro en la semana anterior. Luego, el 5 de mayo, vamos a hablar un poquito, a retomar el tema de mapeo de actores, algunas herramientas para priorizar actores clave. Aquí les voy a dejar material sobre análisis de situación integral en salud, ya que estamos haciendo análisis de situación integral en salud en el Ministerio de Salud y también pues la caja lo hace. Les voy a dejar ahí algún material y les voy a explicar el tema de mapeo de actores. Ese 5 de mayo les voy a dejar la asignación individual 3 que es conforme a esta lectura de mejoramiento. Bueno, este es un ejemplo interesante, mejoramiento barrial y urbano en Costa Rica, reconstrucción social de la salud comunitaria desde la perspectiva de salud ambiental, la población y la salud en Mesoamérica. Entonces van a hacer esta lectura que no es larga, son como 100 páginas, no, mentira. No, eso es una lectura corta. Iban a redactar una columna de opinión adaptada con base en esta lectura, una columna de opinión adaptada a un tema nacional o local que a ustedes les llamó la atención o les recordó sobre esta lectura. Y esta columna pues la envían a la semana siguiente, ¿verdad? El 12 de mayo. Ok, ¿cómo vamos hasta ahí? Hay varias asignaciones, pero todo bien. Sí, pero son cortas, cortas. Ok. Luego entramos al 12 de mayo. El 12 de mayo, ahora vienen, bueno, aquí ya cerramos las asignaciones individuales. Sí, creo que ya no hay más individuales, ¿no? Y entramos a las trabajos grupales. En los grupos que ustedes me van a estar pasando, ¿verdad? Recuerden, son 4 grupos de 3 personas. No voy a hacer yo los grupos, sino que ustedes libremente los escogen, porque ya se conocen. Ya son, ya son 4 años de conocerse. Eh, Vamos a estar haciendo esta dinámica en 2 etapas. La primera etapa de este 12 de mayo va a ser la exposición de las metodologías de apoyo a la gestión local y presentación de ejemplos. Son ejemplos puntuales, no es que tienen que desarrollarme nada, pero vamos a hacer la explicación de qué, para qué se usa, qué significa, etcétera. El subgrupo 1 sobre diagnóstico participativo, el subgrupo 2 sobre marco lógico, el grupo 3 investigación acción participativa y el grupo 4 cartografía participativa o mapas de percepción. Yo a los grupos les voy a asignar los temas. El 19 de mayo, ahí sí vamos a hacer con cada grupo un pequeño taller práctico para simular el desarrollo de cada metodología que ustedes expusieron la semana anterior, porque me llamó mucho la atención que cuando exponíamos esto, yo pensé que ustedes manejaban o habían visto un poco este tipo de metodologías de participación, pero no sé si algo cambió de aquí al año anterior. Consulta. ¿Ustedes han utilizado estas metodologías para hacer evaluación en grupos, en comunidades? No, profe. Ok, ok. Lo que quiero es, este año
hacer ese pequeño taller de simulacro para que ustedes se vayan acostumbrando a verlas, porque cuando a nosotros casi nunca nos hablaron de esto y ya en la vida real, cuando hay que hacer planes, programas o algún proyecto, hay que utilizarlas y a veces uno se queda un poco en el aire y digo, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo reúno los actores sociales? Por ejemplo, ustedes han practicado con el árbol de problemas y el árbol de soluciones. Creo que eso sí lo hemos usado. Ok, bueno, esa es la más común. ¿Han utilizado la dinámica de la espina de pescado? Es Esa así, también, Ah, ok. sí. sí. Ah, bueno, qué dicha. Entonces, puede ser que les sea familiar cuando ya desarrollen estos. Es muy similar, pero por lo menos para hacer pequeños talleres en la clase, para que no se queden solo con la parte teórica. Entonces ahí vamos a ver cómo lo vamos desarrollando. Luego, el 26 de mayo, vamos a estar hablando poco sobre la participación social, y derecho, mecanismos de participación ciudadana que existen, la relación entre Estado, mercado y sociedad, ¿verdad? Y cómo se genera participación activa ahí, ¿verdad? Porque gracias a Dios no somos una dictadura, entonces tenemos el derecho a expresarnos. Eh, el 2 de julio vamos a estar hablando un poco sobre experiencias vivenciales, aprendemos haciendo. Vamos a hablar sobre emprendimientos y encadenamientos productivos, un poquito sobre economía circular. Y ese día es el segundo trabajo grupal. Cada grupito, eh, a fin de celebrar el 5 de junio, que es el Día Internacional del Medio Ambiente, el lema de este año es sin contaminación por plásticos. Entonces, cada grupo va a desarrollar el tema que guste sobre este lema de contaminación por plásticos y orientarlo, tratar de orientarlo a la acción comunitaria. Por ejemplo, no sé, el tema, por ejemplo, de microplásticos y la afectación en la pesca en costas. Entonces, ¿cómo podría eso, cómo las comunidades pueden tratar de abordar esta situación o la contaminación directa del plástico que llega de las ciudades? Ustedes me imagino que han visto el río Tárcoles o las desembocaduras de ríos importantes, que eso es increíble. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿cómo las comunidades pueden organizarse para exigir sus derechos, para hacer concientización, para mejorar las condiciones en estos temas? Pero siempre orientado al lema de contaminación por plásticos. Eh, Pueden hacer incluso referirse a experiencias nacionales o experiencias internacionales. La otra vez estaba viendo un documental sobre plástico y las islas de plástico, ¿verdad? Que no son como, o sea, no es como uno se lo imagina que es una isla, ¿no? Sino que son manchas enormes de plástico que flota. Eh, pero ahí los dejo ahí cada grupo para que pueda desarrollar esto y hablemos de manera bastante amplia sobre este tema que es súper importante. Luego viene el 9 de junio y aquí es donde yo quería consultarles. Grupos anteriores me han dicho que ellos prefieren que el trabajo final no se quede para el final, sino que lo hagamos un poco más antes porque les choca con muchos otros trabajos finales que se les junta a final de semestre. Entonces yo les propongo a ustedes este trabajo de sistematización de experiencias comunitarias que lo presenten el 9 de junio y no dejarlo hasta el final que salgamos, hasta iniciando julio. Pero quiero escuchar si están de acuerdo en eso o quieren que dejemos el trabajo final al final.
De mi parte, en realidad, y como gusten los demás, cualquiera de las dos está bien. Pues de mi parte también. Siento que va a ser casi lo mismo, solo es como un mes de diferencia, entonces no hay problema y pues sí, en cierto modo tal vez sí nos va a chocar con alguno, entonces sería bueno, pienso también. Ok. Sí, como les digo, así salen de un trabajo menos a fin de semestre. Ok, bueno, entonces, sí, como les digo, revísenlo, pero ahí, por lo menos esa era la propuesta para dejarlo un mes antes, sí, exactamente. Eh, Luego vamos al 16 de junio a hablar un poquito sobre manejo de conflictos socioambientales, liderazgo y emprendimiento, limitaciones en la participación efectiva, pero economía colaborativa y permacultura. Y esta semana pues me entregan el trabajo escrito final de sistematización. Este 9 de junio es solamente presentación. Hacemos observaciones, comentarios, etcétera, y la semana siguiente ya suben a mediación el trabajo escrito, ¿verdad? No, el 9 de junio no es que tengan que entregar todo, sino que el trabajo escrito se queda para una semana después, por si tienen que hacer algún cambio. El 23 de junio vamos a estar hablando sobre participación social inteligente, vamos a estar hablando sobre responsabilidad social, responsabilidad social y ambiental empresarial. Voy a ver si puedo traer a alguien o ver con alguna empresa u organización en el tema de coeficiencia para hacer una charla. Luego el 30 de junio, este, es el tercer trabajo grupal. Es solo exposición, no es trabajo escrito, es solo exposición. Ese tercer trabajo va a ser sobre participación local comunitaria, en donde ustedes, cada grupo va a desarrollar los siguientes temas. Bueno, depende del que se le asigne a cada grupo. Extracción artesanal de oro en Avangares, es posible otros modelos de desarrollo local. Pesca de arrastre de camarón y crisis del sector pesquero artesanal. ¿Puede la pesca artesanal y local diversificarse y adaptarse a las comunidades costeras? Aprovechamiento de recursos hídricos locales, abastecimiento de agua y riego. Son apoyadas las asadas por las comunidades y existe participación activa. Y el ecoturismo y turismo rural comunitario, ¿qué retos y oportunidades hay para las comunidades rurales? Al final de la presentación, ustedes responden estas preguntas. ¿Vamos bien por ahí? ¿O alguna duda, consulta? Todo bien, profe. Ok, ok. Entonces, este 30 de junio, pues lo vamos a dedicar a desarrollar estos temitas en grupos. El 7 de julio es el último trabajo grupal y igual, solo presentación. Cada grupito va a desarrollar lo siguiente en el tema de el derecho y promoción de la participación. Participación social y promoción en poblaciones de niños y jóvenes. Participación e igualdad de las mujeres en la sociedad. Participación social y aporte de los adultos mayores. Participación social de grupos sexualmente diversos y personas migrantes. Creo que voy a dejarlo. mm, bueno, voy a ver si dejo solamente grupos diversos para no mezclarlo con personas migrantes. Bueno, creo que voy a dejarlo solo uno. Ok, en estos cuatro temas, la idea es que ustedes investiguen cómo el Estado garantiza el derecho a la participación de estas poblaciones y qué normativa, qué mecanismos hay para garantizar la participación y el derecho de estas poblaciones. Ese sería nuestro último día y después ya a la semana siguiente les estaría dando los promedios. Em, ok, ¿cómo lo ven por aquí? ¿Alguien me escucha? Yo lo veo bien, profe. Por Ok, el momento no tengo voz.
Ok, entonces, los trabajos grupales 1, 2, 3 y 4 son solo presentaciones y desempeño de cada uno de ustedes. No hay trabajo escrito. Nada más para recordarles ahí. Luego en el tema de metodología, pues vamos a estar desarrollando tanto, bueno, actividades tanto a través de mediación virtual, compartir material, los espacios de discusión, desarrollo de temas, como lo hemos visto, y interacción bastante entre nosotros. ¿Cómo va a ser la evaluación? El trabajo grupal 1, que son dos etapas, la etapa A y la etapa B, cada una tiene un 10%, entonces por eso este vale un poquito más, 20%. Aquí lo que se va a valorar es el desempeño de ustedes y la presentación, que es la presentación oral y visual. Voy a hacer énfasis en que voy a tratar de ver sí, el desempeño o el desenvolvimiento de cada uno de ustedes para que no pase que solamente alguien habla o solamente alguien contesta preguntas o se divide en los temas y entonces me toca solamente una parte, pero me corresponde solo una parte y el resto del trabajo no sé nada. Entonces la idea es que los tres compañeros estén involucrados en el tema, ¿verdad? Y puedan responder cualquiera de los tres a alguna consulta. Entonces eso es lo que quiero decir con el desempeño de ustedes. Em, Igual, entonces el trabajo grupal 2 y el 3 valen 10% cada uno, perdón, y el 4 cada uno 10%. Las tres asignaciones extra clase valen 5% cada uno. El trabajo final, que es el de sistematización de una experiencia comunitaria, el trabajo escrito es 20%, la presentación oral y dominio del tema es 10%, y van a hacer un entregable. Ese entregable puede ser un brochure, un infograma, algún material gráfico, o si lo quieren, un material también visual. En algún momento un grupo me presentó un material visual de un videíto que hicieron sobre el, el actor social con el que estaban trabajando. Entonces, fue interesante. Pero eso ya queda a libertad de ustedes, ¿verdad? Que se les acomoda mejor. Este, adicional, ¿verdad? De gráfico, videoarte, etcétera, pues tiene un valor de 5%. Entonces, así cerramos el 100%. Em, uy, con los trabajos grupales, eh, lo que se va a evaluar es el dominio y análisis del tema, la expresión oral, la presentación audiovisual y la discusión y criterio de grupo, ¿verdad? Necesitamos que los grupos generen discusión sobre los diferentes temas. Las asignaciones extra clase, bueno, 5% cada uno, como vieron, ahí tiene que ver con ensayos, foros o columnas de opinión que suban a mediación. Y el trabajo final, el trabajo escrito lo evaluamos así. El formato del trabajo final, pues 1%, la redacción y ortografía 2%, el diagnóstico participativo como tal, que es el desarrollo, 8%, capacidad de análisis de resultados 5%, conclusiones y recomendaciones 2%, referencias bibliográficas 1 y anexos 1 si los subo. Bueno, si los hubiera, si no, pues ahí queda ese puntaje. Eh, Recordar siempre bajo la normativa APA, ¿verdad? Que es la que estamos trabajando. La presentación oral en este trabajo final, expresión oral 3, dominio y análisis del tema 3, respuesta a preguntas 2%, manejo del tiempo establecido, pues 1, que eso generalmente siempre lo cumplen, y presentación audiovisual de la información, pues 1 también. Eh, el tiempo promedio es de 30 minutos por grupo y un 10 minutos de consultas. Y el material audiovisual de este trabajo final sería la presentación en secuencia lógica de la información, contenido y abordaje del tema solicitado 1%, bueno, 2% del anterior.
La conclusión significativa del trabajo realizado 1% y referencias utilizadas, créditos y agradecimientos, pues 1%. Ok, ¿cómo vamos por ahí? Todo Bien, claro. profe, todo claro. Ok. Siempre les dejo el formato, ¿verdad? Del trabajo final. Obviamente la portada, el índice, la introducción, eh, la exposición de la problemática. Bueno, aquí estamos hablando en este trabajo final sobre sistematizar experiencias comunitarias. Entonces, ahí, ¿cuál es em, eh, por qué es importante esto? ¿Cuáles son los antecedentes del tema de sistematizar, etcétera? Los objetivos, ¿verdad? El objetivo general, el específico. Recuerden el uso adecuado, perdón, de los verbos, ¿verdad? Para construir objetivos. La justificación, por qué lo estamos haciendo o por qué ustedes quieren sistematizar tal experiencia de una comunidad, de un grupo organizado. ¿Por qué es importante que ustedes tomen el tiempo para sistematizar una experiencia X? Entonces aquí lo ponen en justificación. ¿A quién beneficia eso? El diseño metodológico, bueno, ahí las herramientas que utilizaron para sistematizar y por supuesto el desarrollo. Que el desarrollo es parte de lo que ahorita les voy a hablar con ustedes. Conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos. Y estas son algunas referencias bibliográficas de consulta. Yo a mediación les subí dos lecturitas pequeñas, son prácticamente como guías sobre lo que es sistematización. Entonces ahí las pueden revisar cuando gusten. Aquí bibliografía recomendada. Y así estaría, chicos, el curso de este semestre sobre organización y participación comunitaria. Voy a ver en qué momento puedo acomodar una gira, si se puede, y si no, pues llevo invitados. Llevo algún invitado a la clase. Consultas, dudas. Todos felices de que nos hagan una gira a Monteverde gratis. Ah, por supuesto. Déjeme ver, voy a tratar. Sí, sí, sí. Hay un lugar muy bonito, un centro comunitario en una comunidad que se llama San Luis. Eh, es muy bonito ahí. Pero, Sí, de paso pasamos viendo osos perezosos, nunca he visto uno, entonces para aprovechar la gira, no sé. sí, sí, nada más que habría que tener buena vista. Yo, la verdad, a mí me cuesta, yo, o sea, yo vivo aquí, a mí me cuesta verlos, que se esconden muy bien, se camuflan muy bien. Pero vamos a ver cómo puedo ayudarlos con eso. Ok, entonces este programa, nada más voy a hacerle unas pequeñas modificaciones y lo subo a mediación. Y en estos días les subo también la encuesta para que voten si les pareció todo bien o si no están de acuerdo con el programa. Que siempre nos los piden en la escuela, ¿verdad? Em, ok, vamos a ver. Entonces, esto estaríamos. Ahora quiero hablarles un poco sobre sistematización. Vamos a ver. Ok, ¿pueden ver la presentación? Sí, profe. Ok. Eso es referente al trabajo final. ¿Qué es sistematizar una experiencia comunitaria? ¿Qué es lo importante de esto? Cuando hablamos o alguien les comenta de que hay que sistematizar esto, vamos a verlo más adelante, pero lo importante es que estamos tratando de rescatar experiencias y conocimiento de un proyecto o de alguna actividad o situación, ¿verdad? Que vale la pena que no se pierda esa información. Y esto es porque uno de los principales referentes es Oscar Jara sobre las metodologías de sistematización y ha indicado que cuántas veces nos habremos encontrado con compañeros que tienen una gran experiencia de trabajo de muchos años
pero que nunca la han podido evaluar ni sistematizar. Con ello han permitido que otros caigan en los mismos errores y no ha permitido que otros aprendan de sus avances. Entonces, estamos rescatando experiencias que son muy valiosas y muy útiles para no cometer los mismos errores, ¿verdad? Y también avanzar. ¿Qué es sistematizar? Pues básicamente es una interpretación crítica. Y aquí quiero hacer mucho énfasis en esto. Crítica y analítica. No es simplemente recopilar información. Lo que estamos haciendo es esa interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir del ordenamiento y reconstrucción descubre o explica la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, por qué lo han hecho de esa manera. Hay un proceso de aprendizaje, por supuesto, que hay que rescatar. Ejemplo muy claro y que está muy reciente, el proceso o la experiencia que tuvimos con COVID-19 y la pandemia. ¿Verdad? Recordemos, una de las principales pandemias, similar un poco a la de finales de la Primera Guerra Mundial, y que nos dejó muchos aprendizajes y hay procesos que están sistematizando todo lo que pasó, ¿verdad? Desde el momento en que se dio la alerta ya en Wuhan, en China, cómo los países fueron bajo el avance y la prueba y error, haciendo sus directrices, sus protocolos y cómo el país pues fue afrontando este periodo de 2 años. Entonces, es una experiencia que se puede perfectamente sistematizar en caso de que vuelva a haber otra pandemia. Ya sabemos más o menos qué errores no tenemos que cometer, ¿verdad? Por ejemplo. Los principios básicos para sistematizar una experiencia: reconstruir y explicar los supuestos iniciales, ¿verdad? Cómo inició la idea, cómo inició el proyecto, cómo inició tal situación X, un evento, una emergencia. Recuperamos y organizamos la experiencia, entramos en un proceso de reflexión crítica para comprender e interpretar lo acontecido. Rescatamos los aprendizajes y el saber local. Hay mucho valor local en esto. O sea, nuevas formas de enfrentar las cosas que surgen desde las comunidades. Produce conocimiento a partir del saber popular y de la práctica, énfasis en el proceso, ¿verdad? Cómo fuimos desarrollando las cosas poco a poco. Es participativa y pluralista, por supuesto, y reconoce la relatividad de las conclusiones y conocimientos, ¿verdad? No es una ciencia exacta, no es que lo que se hizo tiene que ser así, ¿verdad? Todo es relativo. Algunos criterios para sistematizar experiencias. Cuando ustedes vayan a pensar o empiecen a analizar en grupo, bueno, ¿qué me gustaría sistematizar? Primero, ¿qué relevancia tiene la experiencia que voy a sistematizar? ¿Tiene algún significado, algún valor, alguna importancia? Por ejemplo, un proyecto de reciclaje, un proyecto de compostaje, o un proyecto de saneamiento en aguas residuales, etcétera. Tiene significancia, tiene valor que yo tome tiempo para sistematizar y conocer el proceso que hubo ahí. Sobresale, resulta esencial que yo rescate información ahí. ¿Para quién quiero sistematizar algo? Bueno, ahorita por supuesto es para un aspecto académico, pero si van a trabajar con una organización o un actor social, es bueno que les den una retroalimentación y un producto. Entonces, bueno, para la Asociación de Desarrollo X, voy a proponer sistematizar una experiencia de biojardineras, no sé. Entonces, ¿para quién? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿En qué contexto lo voy a hacer? ¿Verdad? Estoy trabajando en un ambiente rural, urbano, con una ONG, con una institución pública, con una asociación de desarrollo, etcétera. La validez tiene que ver con correspondencia de resultados y objetivos, los métodos, los resultados. Esto tiene mucho que ver con la metodología que voy a aplicar. La aplicabilidad es aprovechable, la experiencia que voy a sistematizar es útil para otros que tal vez estén haciendo un proceso similar, ofrece alguna solución
o es posible, como les digo, replicarla. Si la comunidad de Nandayure está haciendo un proyecto de arbolización o, por ejemplo, un proyecto de compostaje con residuos caseros, esa experiencia puedo rescatarla, el proceso, y puede ser que la pueda replicar en otra comunidad, como Liberia. Entonces, ustedes se preguntan esas cosas. La innovación tiene que ver mucho con si modifica acciones rutinarias. Si siempre las cosas se han hecho de una manera y una experiencia la hizo de otra manera, entonces modifica esa rutina, es importante sistematizar, ¿verdad? Hay una innovación ahí. Enriquece la teoría y práctica de algo, facilita avances o evolución o presenta alguna nueva alternativa para hacer las cosas. Entonces, también si esto tiene un valor agregado a la hora de sistematizar una experiencia que a ustedes les llamó la atención o que conozcan. Eh, Aquí les dejo, bueno, lo que es el modelo general y descriptivo de la sistematización. Eh, Aquí es importante que eh, ubiquen estos tres elementos. La situación inicial. Básicamente ustedes van a escribir un problema o una oportunidad de desarrollo. Van a identificar el contexto, ¿verdad? Las causas del problema u oportunidad en gestión de residuos, en manejo de agua potable, en alimentos, en radiaciones, etcétera. Entonces, ¿qué causas u oportunidad hay ahí en esa situación inicial? Los factores que limitan las posibilidades de acción local para resolver una problemática. Entonces, ¿qué recursos hay en esa localidad para tratar de resolver o que ellos se vean limitados a resolver cierta problemática? Luego viene otra etapa que es el proceso de intervención, ¿verdad? Entonces ahí ustedes analizan, bueno, ¿qué se hizo? ¿Qué actividades se desarrolló este grupo o este proyecto? ¿Cuándo lo hizo? ¿Lo hizo hace 2 años? ¿Lo está haciendo actualmente? No, es un proyecto que se hizo hace 5 años. ¿Quién lo hizo? ¿Verdad? ¿Qué actores estaban involucrados en ese proyecto? La municipalidad, la asociación de desarrollo, etcétera. ¿Cómo lo hicieron? Entonces, ¿qué métodos utilizaron? ¿Con quién lo hicieron? Los medios y costos. Bueno, ¿con quién se financiaron? ¿Quién los apoyó? Ah, fue la Universidad de Costa Rica que los apoyó. Fue el IFAN, fue algún fondo de la OPS o algún fondo de Dinadeco, etcétera. Elementos de contexto, ahí tiene que ver con factores que favorecieron la intervención, ¿verdad? Si tuvieron apoyo local, tuvieron apoyo político, apoyo de la comunidad, o qué factores dificultaron la intervención. No había recurso económico, no había recurso material, no habían voluntarios, etcétera. Y la situación final, ¿verdad? De ese proyecto. Entonces, ¿cómo se compara la actual situación con la situación inicial? Si había un proyecto de limpieza de parques, por ejemplo, bueno, y ese proyecto, ustedes quieren sistematizarlo, ¿cómo estaba la situación? ¿Cuál era la problemática al inicio, en la situación inicial? Y ahora, ¿qué pasó después de haber ejecutado el proyecto? ¿Cuáles son los beneficios tangibles o intangibles que se tuvieron? ¿Quiénes han capturado los beneficios, verdad? Entonces, ¿quiénes se vieron beneficiados? Y siempre en elementos del contexto, factores que ampliaron la magnitud de los efectos y el número de beneficiados, factores que restringieron la magnitud de los efectos o el número de beneficiados. Este modelo descriptivo de la sistematización, estos elementos son importantes que estén en el desarrollo para que los tomen en cuenta, ¿verdad? A la hora de analizar qué experiencia comunitaria voy a sistematizar. ¿Cómo vamos por aquí? Bien, profe, Ok. todo claro. Mm. Importante en el aspecto ya de análisis de este proceso, ¿qué lecciones aprendimos? Ahí, ya sea que vayan a trabajar con un grupo organizado o una experiencia que se realizó y hay bastante información, entonces ustedes indican en el trabajo escrito, bueno,
o si alguien, bueno, si alguien que tuvieran contacto se los indica, haría, le pueden preguntar esto, ¿qué haría de la misma forma si volviera a hacer algo similar? ¿Verdad? ¿Qué se haría igual si fuera un proyecto, otro proyecto de compostaje, otro proyecto de recuperación de, no sé, de plásticos, de PEP, etcétera? ¿Qué haría, qué haría, esta está mal planteada esta pregunta, disculpen. Este no fui yo. ¿Qué haría forma diferente? ¿Qué haría de forma diferente si volviera a hacer algo similar? Entonces, ¿qué cambiaría en esa experiencia? Entonces, estas dos preguntas tienen que ver con lecciones aprendidas del proyecto. Hay dos concepciones para sistematizar. Cuando sistematizamos datos, ¿verdad? Que es información, que queremos rescatar información, o experiencias. La primera tiene que ver obviamente con un proceso para ordenar, clasificar datos, estructurar las categorías, etcétera. Esto no me interesa tanto. Tal vez lo que más nos interesa a nosotros es la segunda opción, que es de sistematizar experiencias. Es menos común y es un poco más complejo porque queremos ir un poco más allá de un análisis descriptivo. Por ejemplo, la Asociación de Desarrollo montó un proyecto para, vamos a ver qué puede ser, un proyecto para canalizar gas a través de compuestos orgánicos de restaurantes, no sé, o de grasas. Bueno, la municipalidad, mejor, la Asociación de Desarrollo no creo que se meta en eso. La municipalidad. Entonces, eh, si ustedes tuvieran una situación así o un proyecto así, no es que me describan, la municipalidad hizo esto, estos fueron los pasos, los resultados fueron estos, etc. No, está bien que venga mencionado, pero también es qué análisis le doy a esto, o sea, eh, cómo analizo el entorno de por qué se dieron las situaciones, por qué falló el proyecto o por qué tuvo éxito. Es que en las condiciones de la zona hay un sector comercial que está interesado en manejar adecuadamente de sus grasas, por ejemplo, entonces había buena aceptación del proyecto. O no, en el entorno en que estábamos, cuando se indicó ese proyecto, había caído pandemia, las prioridades se fueron para otro rumbo. Entonces es hacer ese análisis un poco más profundo de la experiencia, de ese proceso, de la parte histórica, del contexto. Eso es lo que quisiera ver un poco más en los trabajos, más que un registro de datos, de procesos, etcétera. Entonces es que ustedes vayan un poquito más, sean más críticos. Bueno, en esta situación, lo que pasa también es que la normativa no permite que se desarrollen plenamente proyectos de recuperación de residuos porque no hay un apoyo legítimo por parte de entidades como municipalidades. El Fondo de Gestión de Residuos Sólidos que indica la ley 8839 no está accesible a la población, no es claro el mecanismo para acceder a esos fondos, etcétera. Entonces es que hagan un análisis un poco más crítico, ¿verdad? O sí, claro, este proyecto tuvo éxito porque la zona está en un proceso de crecimiento, la zona ha tenido un proceso de educación y sensibilización en temas ambientales por parte de tal ONG o etcétera. Esto hace que la participación haya sido muy activa en grupos de jóvenes y adultos, etcétera. No sé si me logran entender la idea de esto. El valor de sistematizar experiencias es hacer un análisis integral y un poco más crítico conforme al contexto en el cual se desarrolló la experiencia, no tanto de que me expliquen o me describan, pasó esto y esto. No sé si me voy a entender o si me logro explicar con el punto. ¿Hay alguien ahí?
Sí, creo que sí, profe, creo que sí lo entiendo. Sí, vamos, sí, o sea, en resumen, ustedes van a elegir algún proyecto o si hay alguna experiencia que ustedes sepan que hay bastante información para extraer, ustedes van a hacer una caracterización de ese proyecto, ¿verdad? O sea, qué hicieron, con qué medio lo hicieron, con qué recursos, cuáles fueron los resultados, hubo o no hubo un cambio con ese proyecto que se hizo en tal comunidad, etcétera. Pero aparte de eso, que ustedes evalúen qué condiciones permitieron a su criterio que ese proyecto fuera exitoso o que ese proyecto fracasara y no llegara a más. Entonces ustedes hacen un análisis crítico, ¿verdad? Un proyecto de reciclaje con una organización de mujeres. Ustedes de manera crítica indican, bueno, o sea, si hay apoyo, no hay apoyo, o sea, no hay la estructura suficiente para que este grupo de mujeres se desenvuelva y sea más competitivo en el mercado de reciclaje o fomenten o saquen productos innovadores que les haga ganar eh, bueno, les haga tener más ingreso. O si hay una situación que es que aquí, o sea, es a honoren, es a buena voluntad, no hay una participación activa de la comunidad por esta y esta razón. Los proyectos de campañas de recuperación de materiales valorizables no han sido exitosas por esta y esta situación. Entonces, es más que todo lo que quiero ver en los trabajos. Era un poquito de análisis del entorno. Recuerden que es con base a esto. Esto es una guía. Elementos del contexto. Al inicio del proyecto o de la experiencia, elementos del contexto en la intervención o en el desarrollo de esa experiencia y al final, ¿verdad? Y qué lecciones aprendidas quedaron de ese proyecto. Por ejemplo, el proyecto de saneamiento de aguas residuales en el gran área metropolitana, que hay mucha información en eso. ¿Cuál es la situación inicial, la problemática inicial, cómo se ha ido desarrollando ese proyecto, qué se ha hecho hasta la fecha, cuáles han sido los resultados, un análisis crítico de, bueno, el país 2023 y estamos con un proyecto de saneamiento del gran área metropolitana con tratamiento primario, no sé si tienen secundario, creo que sí, eh, pero solo para un segmento de la población, no para todo el país. Entonces, ¿cuál es la realidad del tratamiento de aguas residuales en el país? A la luz de esta experiencia del proyecto de los tajos. Por ejemplo, si quisieran hacer algo así referente al saneamiento de aguas residuales en el país. No sé si me voy a entender, si no, me dicen, por favor. Sí, sí, profe. Ok, igual temas hay bastantes y ustedes me imagino que a lo largo de la carrera pues han podido ver varias experiencias que tal vez ustedes luego cuando lo vean con más detalle esta información, ustedes digan, mira, sí, me interesa tal vez conocer un poco más el proceso de este proyecto o de esta organización y tratar de sistematizar algo. Bueno, este era un ejemplo también. Por ejemplo, vecinos de muchas comunidades realizaban sus construcciones lo más cerca posible de los caminos o pasos vecinales. Con el tiempo, esto ha significado inconvenientes para ampliar caminos e introducir aceras y alcantarillas en el crecimiento urbano. Esta es una situación que vemos mucho en pueblos que han ido creciendo. Pero si queremos sistematizar una experiencia como esta, tenemos que ver el contexto. El contexto es que la gente trataba de construir lo más cerca de caminos y accesos por donde pasaba el cableado eléctrico, telefónico y tuberías de agua potable, pues resultaba más costoso llevar esos servicios varios metros más adentro de la propiedad.
Hay una explicación lógica acorde al contexto y el momento dado. Entonces, ¿cuál es el problema ahorita? Que tenemos calles muy angostas, la flotilla vehicular ha crecido enormemente, entonces tenemos áreas en ciudades que son carrocentristas, ¿verdad? En este momento, pues lo que habían eran carretas o cuestiones así, pero una problemática que tenemos ahorita, en su momento se explicaba por una lógica y un contexto, ¿verdad? Por el tema de acceso a cableado eléctrico, telefónico, tuberías de agua potable, que era lo más lógico, ¿verdad? Entonces, ese es el análisis que tal vez es importante que ustedes vayan dando a los posibles proyectos de sistematización. Había una problemática, ¿cuál es el contexto de esa problemática y en qué ha venido a solucionar o empeorar las cosas, ¿verdad? Actualmente. Eh, a manera de resumen, ya para ir terminando un poco con esto, sistematizar es recuperar el saber, es recuperar conocimiento, es una forma de organizar las experiencias y poderlas comunicar adecuadamente. Es un proceso de teorización también, es una evaluación de las prácticas sociales y es un mejoramiento de las propias prácticas. En una comunidad que eh, tiene que jugársela porque no hay acceso a servicios o no hay las mismas condiciones que en la ciudad. Y no sé, se les ocurrió, por ejemplo, sanear el tema de agua, de agua potable de alguna forma novedosa. Entonces, se puede hacer. O hay algún sistema ahí de filtros que ellos utilizan, que les ha servido muy bien, es una experiencia valiosa y se puede recuperar o se puede rescatar ese conocimiento. Por ejemplo, en comunidades indígenas, ¿verdad? Con el tema de agua potable, ustedes han visto que todavía persisten acueductos antiguos y todavía funcionan. Entonces, bueno, esa experiencia, qué interesante sería rescatarla. Por ejemplo, el tema de acueductos romanos, que todavía están en funcionamiento algunos, ¿verdad? ¿Cuál es ese conocimiento que se rescata y se aprende de él? Los retos, ¿verdad? Como les repito, no es que nos quedemos en reconstruir algo, sino que también tenemos que interpretarlo de acuerdo al contexto y a las necesidades que obligaron a esas personas a proponer ese proyecto o esa experiencia. Entonces, es una interpretación crítica. Extraemos aprendizajes que tengan una utilidad para el futuro, ¿verdad? Y como les repito, con el tema de COVID, pues ya hemos ido aprendiendo muchas cosas del tema de esta pandemia. Entonces, si quisieran sistematizar, por ejemplo, las prácticas sanitarias de, en el tema de COVID-19, en el abordaje de la pandemia, cómo fuimos aprendiendo que el tema del lavado de manos, el tema de uso de mascarilla, el tema de distanciamiento, minimizaba los contagios. ¿Qué aprendimos ahí y qué estamos aplicando actualmente? Pues lo pueden hacer, es un otro ejemplo. Que no es sistematizar, para que quede nada más ahí claro este aspecto. No vamos a narrar experiencias, no vamos a quedar en una simple narración de hechos. No vamos a describir procesos, aunque hay que indicarlos o hay que extraer esa información, no vamos a describir, vamos a interpretar. No vamos a clasificar experiencias por categorías comunes, eso no. No vamos a ordenar y tabular información y no vamos a hacer una disertación teórica, ¿verdad? De las cosas. Como les digo, tenemos que explicar una situación conforme al contexto en el que se desarrolló. Entonces, esto es lo que no vamos a hacer. Y no sistematizamos, no sistematizamos para informarnos de lo que sucede y seguir haciendo lo mismo, sino para mejorar, enriquecer, transformar nuestras prácticas. Si hay algún valor agregado o algo que nos permita cambiar lo mismo que hacemos todos los días, si hay una mínima cosa que podamos identificar,
ya con eso cumplimos el objetivo de sistematizar una experiencia, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo, estamos enriqueciéndonos, ¿verdad? A través del análisis crítico de una experiencia que se dio. Recuerdo esto, ahora que estaba indicándoles el tema de COVID. ¿Ustedes recuerdan en algún momento que creo que fue el tecnológico que, que indicó que se podía, que ellos podían construir respiradores? No sé si recuerdan en algún momento cuando tratamos de dar una solución y construirlos aquí y no comprarlos, Sí, yo sí recuerdo una noticia. ¿verdad? Sería interesante de, bueno, ¿y qué pasó con ese proyecto? ¿Tuvo éxito o no tuvo éxito? Lo podemos sistematizar para ver qué aprendizajes tenemos de ahí. Ese es otro ejemplo. Ok, bueno, ¿no? Em, como les repito, la importancia de sistematizar es para comprender de manera lógica y secuencial ciertas prácticas eh, para que otros líderes que estén en otras realidades parecidas puedan enfrentar problemas similares compartiendo información. Entonces, por ejemplo, habían cosas que se hacían en Chile, hablemos otras de pandemia, que está fresco. Habían experiencias que se hacían en Chile o se hacían en Estados Unidos o se hacían en otras partes del mundo. Rescatábamos ese quehacer o ese conocimiento y tratábamos de ver si podía aplicarse a nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, el tema de burbujas, el tema del uso de mascarilla, que no, que ahora que había que usar mascarilla también en transporte público, que no, que también que había que usar mascarilla a la hora de hacer reuniones familiares, etcétera. Fue una locura todo esto, pero bueno, fueron experiencias interesantes y que se replicaron en muchas partes del mundo. Mejorar nuestra práctica, ¿verdad? Y también nos proporciona sugerencias, intuiciones, pistas, provocaciones desde el propio aprendizaje que incentiven a otras experiencias, ¿verdad? Si estamos haciendo un proyecto de siembra de hongos comestibles aquí y, y hubo una innovación o una mejora que pude hacer, por ejemplo, aquí en Monteverde, de yo rescato ese proceso y ese conocimiento y tal vez a alguien que también está cultivando hongos ostra allá en Zarcero, por ejemplo, le sirva esa información, entonces la pueda replicar allá. Y por supuesto es de beneficio para la comunidad porque esta, con la sistematización, evidencia y percibe más claramente los logros de la acción colectiva, estimula la capacidad de análisis, de comprender los procesos del trabajo seguido y la habilidad para investigar la realidad. ¿Qué condiciones previas tienen que ustedes preguntarse para ver si se sistematizan algo o no? Conciencia real de la importancia de la sistematización. Pregúntense ustedes en el grupo, ¿vale la pena? ¿Es importante o es necesario? Sí, vale la pena que yo sistematice que esta propuesta o este proyecto. Mirar qué experiencia se puede sistematizar. Se puede delimitar un objetivo de sistematización. A veces ustedes estarán al frente de un proyecto y el proyecto tiene muchas etapas o tiene muchos elementos. Entonces ustedes obviamente no van a poder sistematizar todo el proceso. Entonces ustedes se quieren orientar a, bueno, yo quiero sistematizar cuál fue la respuesta de la población a X producto o a X servicio que puso en funcionamiento la municipalidad. Entonces yo quiero saber qué pasó con la población y el proyecto. Yo quiero saber cómo fue que se financió el proyecto. Entonces puedo escoger algún área que me llame la atención y sistematizarla. No tiene que ser todo el proyecto. Analizar la sistematización, a ver si es posible, y eso quiere decir si hay información,
si hay apoyo institucional o si hay actores sociales que quieran compartir esa información, que tiene que ver también con los actores que les faciliten, ¿verdad? El proceso. Eh, si ustedes van a sistematizar algo y no hay información o nadie les quiere ayudar, mejor ni se metan ahí porque van a perder tiempo. Entonces, para que lo piensen bien. Si ustedes ya participaron en un proyecto y conocen al encargado, tienen información de eso, saben cómo recabar la información o hay facilidad de que se comuniquen con ellos para tomar algunos datos más, pues entonces adelante. Y en las metodologías, pues no hay recetas, ¿verdad? No es que hay una metodología específica para sistematizar. Básicamente, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una secuencia global, una secuencia lógica de procesos que tengan coherencia. Vamos a tener varias herramientas como son registros, recuperación histórica, análisis, síntesis para comunicar, para socializar, etcétera. Y en las metodologías podemos usar desde, bueno, diagnósticos participativos, encuestas, entrevistas, historias de vida, si quieren hacer un análisis DOFA o FODA, como quieran llamarle, una reconstrucción de visión de futuro, cómo se proyecta el X proyecto a 5 años, 10 años. Eh, la famosa metáfora de la casa, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los principios o pilares del proyecto? ¿Cuáles son los ejes o fueron los ejes del trabajo? ¿Y cuál es la sostenibilidad a futuro de ese proyecto? También pueden hacer este pequeño análisis. Y planes de trabajo, investigación documental, estadísticas u otros que tengan, entrevistas, etcétera. Entonces, la metodología es variada, básicamente lo que les facilite a ustedes recuperar información y analizarla a manera en persona o con datos secundarios, fuentes de información secundaria. Em, ya casi terminamos, disculpen, es que se me hizo un poco largo esto. Ok, y vuelvo otra vez a indicarle, la importancia es que fortalezcamos los procesos comunitarios con la información y la experiencia comunitaria como tal, con la reconstrucción que podamos hacer con los actores sociales y que seamos críticos, reflexivos y organizados al momento de ver esta información o esa experiencia. Obviamente, si van a trabajar con una organización, tienen que trabajar de manera conjunta con ellos, ¿verdad? Porque ellos les van a estar compartiendo información. Este es el ciclo básico para sistematizar. El punto de partida, que es la experiencia propia o un diagnóstico inicial, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos sistematizar? Las preguntas iniciales, ¿para qué voy a hacerlo? ¿Qué experiencias hay? ¿Qué aspectos debo considerar, por ejemplo, en el contexto? Recuperación del proceso vivido, ¿cómo reconstruyo la historia? ¿Cómo ordeno, clasifico esa información? Una reflexión de fondo, que es ese análisis que me interesa que hagan, ¿verdad? De ese proceso. Y luego formulamos conclusiones, tratamos de comunicar esos aprendizajes. Si ustedes identifican aprendizajes, pues es bueno comunicarlos. Y algunos ejemplos de estas tareas es, esta es una sistematización de experiencias comunitarias exitosas en gobernabilidad socioambiental en Guatemala. Entonces, experiencias en gobernabilidad socioambiental en ciertas comunidades de Guatemala, pues sistematizaron esa experiencia. Otra es avanzando en la equidad de género en la gestión comunitaria del agua. Entonces, aquí hay dos temas importantes, equidad de género y el tema de acceso, perdón, de la gestión de agua potable en las comunidades. Entonces, esas experiencias, alguien quiso sistematizarlas y darlas a conocer. Aquí hicimos una sobre el sistema de gestión integral de residuos sólidos, bueno, en su momento el distrito de Monteverde. Entonces la UNED quiso sistematizar el proyecto, pero
no todo el proyecto, sino cómo, cómo se coordinaron los actores sociales para, para promover o para implementar un proyecto de gestión integral de residuos. Quiénes estaban involucrados, cómo se hacían las reuniones, cuál era el clima que había en la toma de decisiones entre municipalidad, entre ONGs, ciudadanos. Eso es lo que quiso sistematizar la UNED con el proyecto de gestión integral de residuos. Si la UNED hubiera querido, pues sistematiza el aspecto de, por ejemplo, de ejecución municipal. Entonces, ¿con qué recursos contaba la municipalidad para el proyecto de gestión de residuos? ¿Cómo se organizó? Em, ¿Cuál era el equipo interno para implementar el plan a nivel de la municipalidad? ¿Qué estrategias hizo de comunicación? Etcétera. Esa es otra orientación si quiero sistematizar eso. Este es otro ejemplo de sistematización de experiencias en acción social, ¿verdad? Propiamente. Entonces, hay varios ejemplos de eso. Luego, en el tema de COVID, sistematización, foros virtuales, impacto del COVID en la vida de las mujeres. Entonces, como no nos podíamos reunir, pues a través de foros virtuales se sistematizó el impacto del COVID en la vida de las mujeres. O sistematización de experiencias de atención psicosocial virtual durante la emergencia sanitaria generada por el COVID en la costa Caribe. Y creo que nosotros de alguna u otra manera siempre sistematizamos o tratamos de sistematizar experiencias. Por ejemplo, eh, ¿cuál fue mi experiencia para sacar una licencia de conducir? ¿Quiénes de aquí manejan vehículo? ¿Quiénes son conductores? Nadie ha sacado licencia todavía. Tengo que ir a comprar el entero yo para ir a hacer el teórico, creo que. Pues bueno, qué importante sería que alguien sistematice el proceso en Costa Rica para sacar una licencia de conducir y nos comparte esa información que es clave para no cometer los mismos errores a la hora de comprar el entero, a la hora de hacer la prueba de manejo, que te van a preguntar, etcétera. Por ejemplo, la experiencia en ingreso a la Universidad de Costa Rica. Para los chicos que van a salir este año del colegio, pues bueno, sería interesante. Sistematicemos la experiencia ya como yo universitario de todo lo que pasé al momento de matricular, al momento de ver los cursos, bueno, un montón sin fin de cosas. Me perdí en la universidad, esta no era la clase, etcétera. ¿Cuál ha sido esa experiencia en mi primer ingreso en la Universidad de Costa Rica o en una universidad pública en Costa Rica? Mi primera experiencia al viajar en el extranjero. ¿Cuál fue el proceso para sacar el pasaporte? ¿Fue o no fue tedioso? ¿Qué pasos tuve que hacer? ¿A dónde tuve que ir? O en el tema de la visa. Em, o mi experiencia con un proyecto de compostaje comunal, a quien cité, cómo fue el proceso para concertar actores, qué tipo de residuo fue el que composté. Bueno, aprendí que, o me di cuenta cuando estaba en medio proyecto, de que estaba tratando de aplicar lombriz californiana, le eché productos muy ácidos y las terminé matando, o les provoqué una indigestión porque le eché producto con mucha grasa, etcétera. Esas son experiencias que yo voy rescatando de un proceso de compostaje, por ejemplo. Porque recuerden que en las comunidades ahí llega de todo, mezclado y todo el asunto. Entonces, esos son ejemplitos para tener un poquito más claro de a qué le estamos llamando sistematizar alguna experiencia. Muchas gracias, chicos. Entonces, no sé si hay alguna consulta o los dejé confundidos.
No, profe, creo que todo claro. Son varios conceptos y términos. Nada más es como de ponerlos en práctica para no entenderlos. Sí, como les digo, bueno, yo les voy a subir la presentación. De esto que les hablé, hay dos lecturitas ahí cortas en mediación, nada más para que lo vuelvan a repasar y ya quede un poco más claro. Pero básicamente esa es la finalidad del trabajo final. Ahorita lo importante es que yo les voy a estar consultando. Ok, sí, yo me quedo al final. Yo les voy a estar consultando sobre los grupos para que me los vayan pasando, para yo ir asignando los temas y em, vamos a ver. Bueno, y para que ya cuando tengan los grupitos definidos, vayan pensando qué proyecto o experiencia comunitaria les gustaría sistematizar. O si hay algún tema del cual hay bastante información y ustedes quieren orientarse a en algún enfoque que les llame la atención y quieran sistematizar esa experiencia, pues adelante también lo pueden hacer para que vayan trabajando de aquí a junio, que es cuando exponen. Entonces, eso es lo que quería compartirles hoy. En mediación hay un pequeño video, no recuerdo si se los había puesto o no, pero si no se los he puesto, lo pueden ver. Es de TEDx sobre el trabajo con comunidades. Entonces es un video eh, gracioso, pero también con mucho sentido, muy importante. Entonces, para que lo puedan ver ahí en mediación, también lo subí. No sé si no hay ninguna consulta o duda, igual me pueden escribir sin ningún problema. Yo ahí quedo atento. ¿Todo bien? Sí, Sí, profesor. muchas gracias, profe.